Hoy una apuesta personal de Francisco Álvarez Cascos, que lo anunció como su proyecto estrella en plena feria de Muestres allá en el año 2000, cuando ya era ministro de Fomento. ¡La feria! De sobres empezaron en 2003, cuando por fin tuvo lista la famosa tuneladora Noega, construida a costa fecha para el Metrotren y bautizada como Sidra. La Noega estuvo furlando hasta el 2007, cuando se vio que de sobres no llevaba en camino de acabar nunca. 4 kilómetros de túnel excavó la tuneladora, costaron más de 100 millones de euros. El túnel non val pa nada y suponse que está lleno de criaturas mutantes. Para vigilar que no se cuelen intrusos, el Ministerio de Fomento va a gastar 17.000 euros en controlar los accesos al túnel. Más perres que hay que sumar a los 100.000 euros que nos cuesta el mantenimiento del Metrotren vacío cada año. En vista de que las cosas están poniéndose fees para los beneficiarios del pelotazo y de la crisis, y es fácil que personajes bien significados de la casta política y sindical busquen la manera de esconderse en ese túnel soterrado en baixo de Xixón. Aunque este dato está por confirmar, la ciudadanía no puede permanecer impasible ante la posibilidad de que para arriba de Caro el Metrotren se nos convierta en sanatorium para corruptos. Y ahora de que la gente entre en las instituciones y saque a esa casta de los sus escondites. Y ahora también de ocupar esos espacios sin usar y escorrer a todos los zombies que se esconden dentro de ellos. Los próximos días vamos a ser una fuerza de vigilancia autónoma y de balde. Anunciamos que en cualquier momento puede producirse la ocupación pacífica del túnel del Metrotren. Si un día salimos a tomar desplaces, cualquier día de estos vamos a entrar también a tomar los túneles.